de que lleguen más pilotos.
paciencia, los que nos están viendo, que están conectados por la plataforma, muchas gracias por su paciencia. Vamos a dar inicio a la plática del día de hoy. Tenemos de invitados al capitán Antonio Dagnino Remis y Fernando Emilio de León Arteaga. Nos van a hablar ahora de los pilotos expatriados, los pilotos que se fueron a volar fuera del país. Cabe mencionar que los pilotos que han tenido que salir a buscar trabajo por fuera, han dejado muy alto el nombre de México y la aviación de México. La escuela que tuvieron aquí en México, hicieron escuela allá por donde volaron. Y del capitán Dagnino, podemos decir que él estudió la carrera de piloto privado aquí en México, en la Escuela Aeronáutica Panamericana, y después la licencia de piloto comercial en Estados Unidos en Ross School of Aviation. Su primer trabajo fue en el Banco de México, por allá por 1979. En la aviación ejecutiva voló el Grumman 1, Westwind, y después entró a Mexicana de Aviación, donde estuvo 28 años hasta que cerró Operaciones Mexicana de Aviación. En Mexicana voló prácticamente todos los equipos que tenía en esa época mexicana, que fueron el 727, el Fokker 100, el Boeing 767, el Boeing 757 y después los aviones de la familia Airbus. Cuando cerró Operaciones Mexicanas, se fue a volar a Asiana y después estuvo en una compañía coreana que se llama Aero-K, que si se lee al revés dice Corea. Es un buen truco publicitario. Allá fue también instructor de Airbus, hasta la fecha es instructor de vuelo. Trabajó también para Aeroméxico como asesor externo de Boeing 737 y su base como piloto expatriado fue en Corea del Sur. También es importante mencionar que cuando estuvo volando en Corea fue jefe de pilotos de la aerolínea. Y del capitán Fernando Emilio de León Arteaga, estudió en el CIAC, en la generación 78-80. Voló en la aviación ejecutiva, un Sabreliner, también voló el Cessna Citation de verificaciones. Muchos de los que están aquí recordarán el Citation que volaba aquí sobre la ciudad para hacer las verificaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Después entró a Mexicana de Aviación, también voló 28 años ahí, y también voló todos los aviones de la familia de Mexicana, que es el Fokker 100, Boeing 727, los A320, el A330 también, en la versión de pasajeros y carga. Fue instructor y fue piloto examinador de Airbus 330. Cuando tuvo que irse de piloto expatriado, voló en China y en Qatar. Y además es una persona muy inquieta intelectualmente, tiene estudios de psicología, en desarrollo humano y teología. Los dos tienen cada uno más de 25,000 horas de vuelo, así que es muy probable que tengan algo muy importante que decirnos. Y no me extiendo, adelante con el capitán Antonio Dagnino. Gracias, capitán, y bienvenido. Gracias a todos por los que están aquí presentes y los que están en las redes sociales. Bienvenidos a esta plática, panel sobre pilotos expatriados. Espero que se escuche bien. Bueno, después de los casi 29 años en Mexicana de Aviación, llegó un día que se cerró y teníamos que seguir trabajando. En ese entonces tenía 49 años de edad. Y el paso directo fue buscar algún lugar donde trabajar. Hubo varios planteamientos en México, no me acerqué a ellos, sinceramente, y nos pusimos a estudiar por nuestra cuenta. Tomamos un curso casi inicial de aviación que duró un mes, con un ingeniero que lo daba muy bien, no recuerdo ahora el nombre. Estuvimos un mes para poder ir a concursar a los diferentes lugares del mundo que estaban solicitando gente, que era en Vietnam, era en Qatar, era en China,
y era en Corea. Pues nos pusimos a estudiar y finalmente fuimos a China. Me tocó acompañar al capitán Fernando de León. Estuvimos juntos ahí concursando para una compañía que se llama Beijing Capital. Regresamos, ya habíamos sido aceptados, de hecho, cuando me llegó la oportunidad de concursar también en Corea, hice una plática familiar y resultó que nos íbamos a Corea en lugar de a China después de los concursos. Terminamos en Corea del Sur, en una aerolínea que se llama Asiana Airlines. Ahora sí a tomar el inicial de todo, porque era el inicial del avión 320, que ya lo volábamos, pero era con su manual de operaciones de ellos, que cambian bastantes cosas, y era un inicial adaptándonos a otra cultura completamente diferente, ¿no? Que uno tiene que llegar con la mente abierta para empezar hasta con las comidas, poco a poco ir desarrollando, porque no es fácil de principio encontrar a comer kimchi, ¿no? Poco a poco fue desarrollándose eso. Y vivíamos en un hotel, todos durante el curso inicial, y era bastante difícil estar lejos de casa y estuvimos 3 meses ahí viviendo en el hotel, ya pasando toda la teoría, los exámenes de simulador, los exámenes teóricos de simulador. Empezamos los vuelos asesorados con pilotos que eran, no por ser menores 20 años que nosotros, o 20 años menores que yo en ese entonces, las costumbres eran completamente diferentes y ellos estaban acostumbrados, como la mayoría eran militares, a hacer como ellos querían las cosas, aunque no estuvieran de esa manera en el manual. Entonces, poco a poco se iba desanimando uno y le explicaba a uno que así no era, de que teníamos que, de cierta manera, comprobar todos los procedimientos, y poco a poco fuimos implementando su manual de operaciones con el manual de Airbus, y ellos se daban cuenta de que la manera de tanta jerarquía y imponer tanta jerarquía no era tan bueno, y poco a poco fueron cambiando hacia nosotros hasta que llegó el examen después de 20 piernas asesoradas, y ahora sí que pasamos de la noche al día. De esa manera nos trataban muy mal, pero una vez que pasamos los exámenes de vuelo, nos empezaron a tratar ya, ahora sí, como seres humanos, ¿no? Porque sí nos trataban demasiado mal, ahí sí había una cultura muy fuerte, sobre todo a los expats, ¿no? Eh, Muchos de los pilotos que se vuelven pilotos en Corea, no sé, en otros lados, es como un trabajo, no es una profesión. Ellos, para entrar a una línea aérea, tienen que tener una carrera, una licenciatura de 4 años en una universidad, sin importar qué licenciatura hayan estudiado, si fue ingeniería o si fue chef de 4 años o si fue maestro de idiomas, sin importar, ellos sacan las convocatorias y el único requisito que requieren es que hablen inglés y que tengan una licenciatura. De esa manera, hacen unos pequeños exámenes y cuando los contratan, los mandan a las escuelas de Arizona a estudiar un año aviación. Una vez que terminan ellos aviación, entran a la compañía, pero no entran de pilotos, los tienen un año trabajando en los diferentes sectores, en tráfico, en operaciones, en las oficinas de la jefatura de pilotos, en adiestramiento, y los van cambiando cada 2 meses para que ellos vayan encontrando la forma de conocer toda la aerolínea. Otros trabajaban hasta en comisariato y eso, lo cual se me hizo buena idea porque todos esos que entraron sin tener idea de que querían ser pilotos, tenían que empaparse más en la aviación, ¿no? Había otro grupo de pilotos que contrataban que ellos ya eran pilotos con su carrera terminada, y eso su trato era diferente. En lugar de estar un año, de todas maneras, en los diferentes puestos de la empresa, solamente estaban 3 meses y ya empezaban su adiestramiento inicial del Airbus 320. Es muy difícil al principio aprender el Core English, pero el coreano se aprende en 2 horas a escribirlo.
no le entiende uno, lo aprende a uno a leer y escribir, no le entiende uno ni cuando hablan ni cuando lo lee uno, pero como tiene un vocabulario es muy fácil y poco a poco se va adaptando uno. Hablarlo es muy complicado y aprende uno a decir ciertas palabras, aprende uno a convivir con la gente y básicamente todo en el avión es en inglés, entonces no tiene uno que usar el coreano mucho, ¿no? Pero sí aprende y es mucha satisfacción de pedir hasta de comer en coreano o pedir un taxi o dar indicaciones en coreano, da mucha satisfacción, pero es muy difícil. Necesitaría uno dedicarse de tiempo completo y asistir a clases para poder aprender coreano. Piensa uno que va a ser un reto y sí es un reto, pero como todo es en inglés, se facilitan muchas las cosas. 2 meses después hablaba perfectamente core English, ya entendía todos los todo lo que me querían decir y el control de tránsito era un problema, pero también hablaban core English y las rutas empezaban a ser difíciles cuando íbamos a China, pero poco a poco te adaptabas. En 2 meses más ya estabas listo y ya les empecé a entender. Claro, la concentración era muchísima y los oficiales en ese entonces estaban muy dispuestos a ayudar, muy dispuestos a ayudar. Cuando se atoraba algo, ellos hablaban en coreano, muchos hablaban chino y hablaban en chino, pero estaba medio prohibido, pero cuando se atoraba algo, hablaban en ese idioma. Después del tiempo, aprendí tuve bastante comunicación con todos los pilotos coreanos y un año después me invitaron ahí a ser asesor. Con el tiempo después de asesor, me invitaron a ser jefe de pilotos de los pilotos expatriados nada más, del Airbus 320. Y ahí estuve 7 años con ellos, trabajando un día a la semana en la oficina, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y ayudándoles a todo lo que era el problema con muchos de los expatriados que no somos fáciles. Hay unos que somos más difíciles. Por ejemplo, me tocaba convivir con pilotos a todo dar de España, de Estados Unidos, de Sudamérica, pero cuando te topabas con los pilotos de Europa del Este, era una fuerte, porque su personalidad es muy fuerte y siempre quieren tener la razón. Pero poco a poco lo aprendí a resolver, como todos los puestos nuevos, y les pedí ayuda, ¿no? La verdad, a otras gentes para empaparme más con todo esto. Y ahí estuvimos. A mí no me tocaba hacer exámenes como le tocaba a Fernando, pero sí me tocaba hacer los vuelos asesorados con los pilotos de recién ascenso. Y era muy interesante porque como yo era el capitán y era mayor de edad, ellos tenían un respeto hacia mí muy interesante y luego volaban con copilotos y los trataban muy mal, ¿no? Cuando yo estaba, los trataban muy mal a los copilotos. Yo me fijaba que eran unos gritos y eso, y poco a poco se va uno adaptando a la cultura y uno no los puede cambiar. Puede cambiar la manera de uno, de la actitud hacia los demás, pero no puede uno cambiar a los demás. Estamos nosotros de visitantes allá, ¿no? Nos prestaron ahí, ahora sí, el avión para nosotros eh, aprender la manera de que ellos vuelan, ¿no? Y me hice bastantes amigos coreanos. De hecho, en 12 años que estuve por allá, la cultura es tan fuerte que solamente en 12 años entré a 2 casas de coreanos, en 12 años. Ellos entraban a la casa todos los días, iban a visitarme y todo, y entraba yo a la casa de los expatriados todos los días, grandes compañeros mexicanos por allá, pero la cultura de ellos es muy fuerte, ¿no? Como que ellos que entraras a su casa, tenías que ser muy amigo de ellos como su hermano, ¿no? Sentían cierta pena porque te tenían que sentar en el piso, ¿no? No había comedor ni sillas, ¿no? No había camas, por ejemplo, los departamentos de los coreanos, ¿no? Ellos están acostumbrados a dormir en una especie de tapete con calefacción y todo. Siempre se sientan en el suelo para comer, siempre. Entonces, afortunadamente, pude estar en 2 casas y ver las costumbres de ellos, que es algo fascinante. También hay coreanos con diferentes formas de ser, unos de carácter muy fuerte, como todos los pilotos en todo el mundo. Y con el tiempo, Corea pasó a ser
una cosa increíble. Mi familia, mi hijo que está aquí, estudió allá un año de preparatoria. Mi hija estudió la carrera completa en Corea y para eso tuvo que estudiar un año coreano antes de entrar. Lo malo, después de un año que estudió coreano, resultó que todas las clases eran en inglés. Así es que no le sirvió mucho, no perdió un año porque aprendió algo nuevo. Sí, mi esposa se acostumbró luego a la comida, se acostumbró a las amigas expatriadas y una que otra coreana, y todo el día andaban conociendo ahora sí Corea por todos lados. Pasó el tiempo y después de casi 10 años, un poco antes de la pandemia, me ofrecieron un trabajo en la compañía Aeroca. Era una compañía que se estaba formando, no tenía aviones, y decidí cambiarme de compañía. No era en Seúl, la compañía estaba en Cheongju, 2 horas al sur de Seúl por carro, y no tenían aviones. Apenas iban a tener el primer avión. Entonces el trabajo más bien fue de armar los manuales. Y como tenía yo tanta gente que conocía en Qatar y en diferentes líneas aéreas en Vietnam, en mismo Corea, en mismo Asiana, pues de ahí todos los manuales de operaciones fuimos haciendo de cierta manera un copy-paste y poniéndole otro poquito, cambiándole ciertas cosas. Y estuvimos ahí 2 años. Después, al poco tiempo, más o menos, no al poco tiempo, tuvimos que tramitar los permisos para ir por el avión. Fuimos por el avión a Estados Unidos. Llevamos el avión de norte de Carolina, un Airbus 320 del año 2012, sin HF, sin poder volar RBSM, de norte de Carolina a Seattle, de Seattle a Anchorage. Ahí pernoctamos, al otro día volamos de Anchorage, 7 horas, 1 minuto a Sapporo, y de ahí a Corea para volar el 320. De ahí en adelante, todos los vuelos que tuve fueron a la isla de Jeju desde Cheongju. Puros vuelos asesorados, todos los vuelos, 45 minutos de ida, 45 minutos de regreso, 4 veces al día, 5 veces a la semana, y era bastante cansado, ¿no? La verdad. Y todos los vuelos de instrucción. La pandemia ya empezaba a pasar, a terminar, y ya estaba yo ahora sí completamente solo allá. Mi familia ya estaba en México. Y a los 2 años que se venció mi contrato, cuando lo iba a renovar, ya no lo renové y me vine a México. Pude entrar a un tiempo, 9 meses estuve de asesor externo en el Point 737 de Aeroméxico. Me dieron la oportunidad de estar ahí un tiempo, no mucho, pero ahí estuve. Básicamente estuve más tiempo en teoría que trabajando. Y después, a hoy en día, he dado clases de simulador fijo, doy clases de simulador fijo de A320 en una de las escuelas, y desde junio estoy laborando aquí muy contento en el Club de Pilotos Aviadores Profesionales, y aquí seguiremos bastante tiempo. Quiero también no llevarme todo el tiempo en el micrófono y darle las gracias al capitán Fernando de León Arteaga, que él tiene más experiencia, mucho más experiencia en todos los ámbitos de estar en 2 diferentes países, en 2 líneas aéreas muy grandes, y que nos platique, nos hizo favor de todas sus experiencias que estuvo en China y en Qatar. Yo les agradezco, y ahorita que pasemos al panel de preguntas, con mucho gusto estoy para servirles. Muchas gracias. Fernando, gracias por venir. Gracias, Toño, gracias a todos. Bueno, pues muchas de las cosas que iba a platicar ya las dijo Toño, pero hay ciertas diferencias, entonces va a ser un poco continuación de lo que nos platicó el capitán Antonio Dagnino Remis. Cuando llegó la noticia de que Mexicana de Aviación dejaba de trabajar, pues muchos sentimos angustia. En mi caso, mis hijos estaban chicos, eran muy chicos. Mi hija tenía 8 años y mi hijo 10. Y sí hubo un acercamiento a una de las empresas de aerolíneas mexicanas, pero decidí mejor no. Decidí buscar fuera.
sin saber ni a qué iba ni cómo. Resultó que se acercó un broker canadiense que estaba llevando pilotos a China. Entonces, como dijo Toño, fue estudiar y estudiar. Creo que nunca había estudiado tanto en mi vida para ir a concursar a China. Y aunque muchas cosas ya las sabía, pero me las sabía en español, entonces ahora todo era en inglés. Pero fue mucho, mucho estudio. Ya por fin me fui a Beijing, concursé con algunos compañeros, entre ellos Toño. Tuve la suerte de pasar los exámenes. Regresamos a México unos meses y ya nos fuimos a China, a Beijing. La empresa era Beijing Capital Airlines. Me fui yo solo, mi familia se quedó aquí, en lo que nos dieron 1000 cursos de todo, que los cursos eran clases de chino, porque nos daban el curso en chino y no entendíamos nada. Pero pasaba que, como en los cómics, como veíamos los dibujitos y entendíamos el avión, sabíamos de qué estaban hablando, ¿no? Eran sobre todo de sistemas del avión y como yo lo volábamos el Airbus 320, pues no fue tan difícil, pero todo era en chino, nada de inglés. En China, de hecho, poca gente, ahorita ahí es un poco diferente, pero cuando fuimos, casi nadie hablaba inglés por la historia de China, ¿no? La revolución cultural de Mao, veían el inglés como malo, la cultura occidental la veían como cultura secundaria, como de segunda. Y tenían razón en cierta parte, ¿eh? A ver si me da tiempo de hablar un poco de eso, pero sí, lo que pasa es que nosotros nos vamos al extranjero con nuestra mentalidad, nuestra historia, y esa historia es una construcción ideológica muchas veces, pero nosotros no la creemos porque es nuestra cultura. Entonces llegamos allá y pues las cosas no son ni como creíamos, ni como esperábamos. Y bueno, decían que China eran diferentes y luego decían, no, China es otro planeta, o sea, es otra cosa, ¿no? Bueno, el caso es que llegamos allá, eh, ya cuando me tocó el tiempo de irnos a vivir ya a China para volar, afortunadamente mi esposa me apoyó. Y ahí vamos como la familia peluche, todos con niños chiquitos y todos allá, a vivir a Beijing. A mí me ofrecían el commuting, pero era 4 semanas o 6 semanas en China y luego 2 o 3 en México, pero era muy pesado. En cambio, los niños estando en escuelas internacionales, pues estaban en la escuela, no tenían vacaciones más que en verano y en fin de año. Entonces no tenía ningún sentido estar yendo y viniendo, que es muy desgastante también, ¿no? Entonces nos quedamos a vivir en Beijing 6 años y medio. Hay muchas preocupaciones. Yo les puedo platicar las preocupaciones como piloto, pero ahorita les platico algo de eso, pero también son las preocupaciones de la familia, el qué comer, porque llegamos y no entendíamos nada y llegaba uno a ver el menú y a veces no tiene fotos, eran así puro escritura china y no entendíamos nada y entonces teníamos miedo de comer lo que fuera. Perdón, perdón. Eh, de hecho, en algunos restaurantes que entramos a comer nos tuvimos que salir porque los niños no aguantaban el olor de la comida y nos teníamos que salir antes de que el niño se vomitara. Entonces, y al principio no sabíamos dónde comer, no conocíamos un supermercado, no podíamos hablar con nadie porque no nos entendían, porque ustedes se van a, no sé, en Corea, pero en cualquier lugar del mundo el Starbucks es el Starbucks. En China no. En China el Starbucks a todo le ponen su nombre chino, entonces es el Simbuka. Simbaka, perdón, Simbaka. Y el hotel, el Hilton, no es el Hotel Hilton, ellos le ponen su nombre. Y entonces todas las palabras que casi todo el mundo se entienden, en China no, es otra cosa. Entonces,
nos llevó un tiempo el saber dónde comer, qué comer, cómo movernos, porque uno se sube al taxi y le dice el Hotel Hilton y el taxista no entiende qué es el Hotel Hilton. Entonces se pierden, hasta nos asustaba subirnos al taxi, porque no sabíamos dónde íbamos a parar y a qué horas íbamos a llegar. O sea, era muy difícil, fue muy difícil. Los niños en la escuela, me acuerdo que estábamos todos nerviosos porque dijimos, ¿y si no les gusta la escuela? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? O sea, era escuela internacional, ¿no? Pero en inglés y ellos venían de una escuela en México, que afortunadamente nos metimos en una escuela que les daban inglés. Eso fue muy bueno, tenían buen inglés en esa escuela, pero llevaban un vocabulario de primaria mis dos hijos, ¿no? Entonces llegamos a Beijing y al otro día mi hija cumplió 9 años y al mes mi hijo cumplió 11. Entonces los llevamos a la escuela en bicicleta, todo en bicicleta. Nunca tuvimos coche en China. Y ya cuando llegaron en la tarde, así mi esposa y yo, así como a ver cómo les fue, y llegaron y dice mi hijo, papá, esa es la mejor escuela del mundo. Así fue como que ya la libramos, ¿no? Qué bueno. Y la niña también hicieron amigos rápido. De hecho, uno de los amigos de esa escuela, el día de hoy sigue siendo amigo de mi hijo y se hablan todos los días y juegan videojuegos y todavía, ¿no? Entonces esa parte de la escuela ya quedó bien. Pero resulta que al año que entra, los dueños de la escuela, pues en realidad era un fraude. Entonces se desaparecieron, los maestros desaparecieron porque no les pagaban y tuvimos que buscar otra escuela y bueno, o sea, se enfrentó a unas dificultades que no se espera y además legalmente no pudieron hacer nada porque contratar a un abogado chino para una demanda favorecen, está en chino y favorecen al chino, se cobran a lo chino, como decimos. Esas frases sí tienen sentido, ¿eh? Nosotros las usamos muy coloquialmente, pero sí tienen un fondo, un porqué. Este, para mí la comida fue el mayor problema, incluso volando. Ya en tierra, afortunadamente ya mi esposa ya sabía dónde comprar y ya preparaba comida western, Chinese western, y ya bien, ¿no? Y luego ya supimos qué comer y en dónde comer. Pero yo me subí al avión y, y vi unas cosas ahí de comida que fueron difíciles. Claro, yo soy muy picky para comer, ¿no? Pero el olor, a veces iba yo volando y no, pues no podía irme a ningún lado, nomás a veces me volteaba hacia la ventana y olía el café para, para disminuir un poco a ciertos olores, ¿no? Ciertos olores. Pero para ellos es lo normal, es el que está, no es que esté mal, pero es que los que somos diferentes, al llegar allá, somos nosotros. Ellos es su cultura y ellos tienen como dicen, tienen la espada por el mango, ellos son los dueños del balón. Bueno, ya empezar a volar, yo no entendía nada, ni en inglés. Tenía que hablar en inglés, pero cuando iba el instructor chino y yo pues entendía y si no entendía me ayudaban. Pero ya que me dijeron, ya pasaste, te vas a volar solo a la línea, siempre iba con dos copilotos chinos y no entendía nada, nada. O sea, era muy difícil. Las comunicaciones ellos hablan un inglés pues diferente, ¿no? De hecho, no hablan inglés, entonces tratan de hablarlo en inglés porque se ven forzados, pero es difícil. Entonces fui a consultar a mis amigos, a los compañeros que tenía ingleses, australianos o gringos, les decía, oye, ¿tú entiendes? Dice, no entiendo nada tampoco. Dije, qué descanso, no soy yo, ¿no? Somos todos. Total que ya entonces lo que hice fue estudiar las rutas, las cartas, los nombres de los waypoints, de las llegadas, todo, y ya eso fue como que fue un muy buen avance, porque aunque ya lo decían diferente, ya sabía yo más o menos por dónde iba. Por supuesto que ellos tienen una forma de volar muy diferente, como platicó un poco Toño, no tienen SOPs y siempre me preguntaban, capitán, ¿por qué los extranjeros se fijan tanto en los SOPs? ¿Para qué? O sea, ellos no entienden el concepto de que tiene un fundamento muy, muy fuerte el SOP, ¿no? Ah, perdón. Sí, son los procedimientos operacionales
estándar. Y en inglés es el Standard Operational Procedures, es el SOP. Entonces ellos, Airbus y Boeing dicen que tienen que seguir esos procedimientos de una forma sistemática y concisa, ¿no? Tienen un para qué. Es como llegar con una partitura a un director de orquesta y la partitura es la guía que si todos la siguen, la sinfonía va a salir bien, pero si no lo siguen, pues no se puede. Y ellos no entienden por qué los SOPs. Entonces, ellos hacían los procedimientos que el gerente en turno les dictaba. Entonces, si el gerente venía de Boeing, entonces ponía procedimientos Boeing en el Airbus y viceversa. Y entonces yo no sabía qué estaba pasando en la cabina porque yo veía que apretaban botones así al azar y al final revisaba todo y estaba todo hecho, pero era el rompecabezas al revés, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, por supuesto que tuve problemas porque no seguía sus procedimientos y entonces la cultura china es una cultura muy de castigo, creo que también en Corea, ¿verdad? ¿No? Corea, aunque Corea es un poco más abierto. Sí, pero en China es una cultura muy, muy de castigo, entonces cometió un error el primer oficial, que fueron 3 veces que me pasó eso, y entonces el responsable era yo porque él el capitán, y entonces el castigo era para mí. Y entonces el primer castigo fueron $2,000 de multa. El segundo fueron $3,000 de multa. Y el tercero creo que otros 2,000. Ya mis amigos decían, oye, tú ya vas a tener acciones de la empresa, ¿verdad? Con tanto dinero que les das a estos, ¿no? Afortunadamente, como a los 6 meses, 8, ya entendí cómo volaban y ya nunca más se repitió ese escenario. Pero sí fue difícil adaptarme a su cultura de vuelo, porque a la cultura puede llevar uno ahí muchos años más, ¿no? En adaptarse, en conocerla, de hecho. Es una cultura muy rica, con una visión del mundo muy diferente a la nuestra, muy diferente. Por eso les digo que nuestra forma de verlos, a veces nuestra forma es la que está equivocada, fue manipulada por una élite, lo que llaman la cultura occidental, ¿no? Pero no es la realidad a veces. Eh, Tienen tradiciones que tuvimos la suerte de convivir en sus tradiciones muy bonitas, como la del el Dragon Boat, que son carreras de bote del dragón. Eh, por ejemplo, este iPhone es un iPhone 8. Ya todo el mundo me critica que por qué no lo cambio, pero bueno, es un iPhone 8. Es rojo. Para ellos, los chinos, el número 8 es el número por excelencia. Entonces, Apple dijo, bueno, el número 8 para los chinos es el máximo, ¿no? Y el color rojo es el color del emperador. Vamos a hacer el iPhone 8 rojo para que se venda, y se vendió por millones y millones en China. Entonces, la gente quiere casarse en agosto, el 8 de agosto, porque el 8 se repite, y entonces hay que hacer cita para casarse con 10 años de anticipación porque ya está lleno todos los 8, porque es el número de la suerte. Su forma de pensar, nuestra forma de pensar es lo que nosotros llamamos causal. Nosotros occidentales pensamos en causa y efecto. Ellos no, ellos piensan de una forma diferente, lo que se llama sincronicidad, que es sincronía de eventos, y nosotros no lo entendemos, y ellos no entienden, muchos de ellos no entienden cómo pensamos nosotros. Nosotros les llamamos que son muy supersticiosos desde nuestro punto de vista. En realidad es un pensamiento sincrónico, es diferente. Eh, no puedo ponerme a hablar de lo que es la sincronicidad, ¿no? Pero son eventos que aparentemente no tienen una conexión causal, que se dan juntos y son coincidencias significativas. Pero hoy es su forma natural de pensar, así es, y nosotros no la entendemos. Entonces, es difícil. Nosotros le llamamos supersticiosos. Yo les decía supersticiosos, ya después entendí que no es tan así, ¿no? Para vivir en China hay también otras reglas así muy esenciales. Una es lo que ellos le llaman perder o ganar cara. Es uno de sus
puntos, así la columna vertebral de la cultura china, uno de esos puntos es el perder o ganar cara. Entonces, venden un pastel de bodas, nosotros vivíamos y a 2 cuadras había una cafetería, pastelería, y el pastel de bodas costaba 1 millón de yuanes, que eran como 3,5 millones de pesos en ese entonces, y no lo compra nadie más que los chinos, los extranjeros no lo compramos. El pastel de 15 años de la niña, allá costaba, eran casi 300,000 yuanes, o sea, eso multiplícalo por 3,2 en ese entonces y eso es en pesos, ¿no? O sea, es un dineral para un pastel, pero ellos sí lo compran, ¿por qué? Porque si ellos llegan a la boda con ese pastel, están ganando cara. O sea, la gente los ve y dicen, oh, mira, ese pastel es muy caro. Este señor debe tener dinero y eso los hace ganar cara. En la jerarquía les gana respeto y posición. Y esa es una cosa que para ellos es esencial, aunque para nosotros puede ser, pues qué tontos, yo no dependo de un pastel para tener respeto, ¿no? Pero para ellos sí. Y perder cara es lo mismo, pero al revés. Dicen ellos, es preferible mentir que perder cara. Y entonces hay gente que se ha suicidado antes de perder cara. O sea, es un elemento muy fuerte. Entonces yo cuando volaba, el primer oficial cometía un error, venía el castigo, y a mí es al que me castigaban con 2,000 o 3,000 dólares. ¿Por qué? Porque el primer oficial, además de que era el responsable, el primer oficial decía, no, yo no fui, fue el capitán. Y no es que sea mentiroso, mentiroso, así como lo vemos nosotros, es que estaba perdiendo cara. Entonces, como es cultura de castigo, no solamente lo van a castigar económicamente o de alguna forma que lo bajan en el escalafón, porque ahí sindicatos no hay, sino que publican en la empresa, fulanito de tal, Chong Li hizo este error y toda la empresa se entera y eso es perder cara, es como perder el honor. Entonces, para ellos es una situación muy difícil, muy fuerte. Otro de los conceptos que ellos tienen así como parte esencial es la red de relaciones. Todo es relaciones. Entonces, desde el principio, desde niños les enseñan a conectarse con gente, con la gente poderosa, la gente que tiene dinero. O sea, como es una estructura jerárquica, tienen que ir ascendiendo. Entonces, por ejemplo, un día volando, iba la hija, una primera oficial mujer, que había varias, y llegaban y a un aterrizaje, pues firme, ¿no? Pero el avión lo registraba como un aterrizaje fuerte, lo que le llaman el hard landing, que eso es, de entrada, para mí unos 2,000 dólares, aunque él haya aterrizado, más el castigo que se viene. Ah, pero como la hija, esta primera oficial, era la hija del general X, entonces se borraba todo, ya no había sucedido lo que sucedió. Yo decía, qué bueno, porque si no, otras acciones para Beijing Capital Airlines, ¿no? Entonces, esa red de conexiones en China de veras, es vital y desde niños le empiezan a trabajar. Puedo decir muchas cosas de China, pero mis hijos, por ejemplo, y mi esposa también adoran muchos aspectos de China. Tiene cosas muy bonitas, tienen tradiciones milenarias muy bonitas que nos dejan, sus mitologías son muy importantes. Nos han dejado cosas que a veces ni nos enteramos. Todavía no conocemos los efectos de las cosas que aprendimos ahí hasta que de repente algo sale y surge algo que aprendimos allá, ¿no? Bueno, como ya estaba, no estaba jovencito, ya estaba ya grande, y no se puede volar más que hasta los 60 años. Entonces yo tenía que empezar a buscar trabajo a los 59, empecé a buscar, quise Vietnam, pero no estaban contratando en Vietnam, entonces salió Qatar, que yo así como que apenas había oído que era un país que se llamaba Qatar, no tenía bien claro ni qué era, pero ahí empecé a empaparme, ¿no? Y bueno, y otra vez estudiar como de 0 al 1000. El cuestionario que me dieron del EASA, que eran 6,000 preguntas, y a estudiarlas hice un plan de un mes, porque tenía un mes y medio más o menos, y tenía que aprenderme 200 preguntas diarias, y como loco estudie y estudie y estudie. Fui a Qatar,
No les dije nada a los chinos de que me iba. Fui a Qatar en unos intocables, unos días de descanso. Concursé y como siempre es allá, te vas y te avisamos en 15 días, ¿no? Fueron los 15 días más estresantes, yo creo, porque nada más sonaba el teléfono y yo así, ay, no era. Hasta que a los 15 días ya llegó que afortunadamente había pasado los exámenes y ahora sí ahí va la familia peluche de China, otra vez todos a Qatar, ¿no? Bueno, otro país, ¿no? Qatar. Llegamos allá y la vida en muchos sentidos es mucho más fácil, porque todo el mundo habla inglés. El 85% de las personas que viven ahí son extranjeros, aunque la mayoría son de la India, también tienen sus cosas diferentes, pero bueno, ya en el ambiente de la aviación es un nivel mucho más alto y todo el mundo habla inglés, ¿no? Entonces yo tenía que volar, sí, con copilotos, primeros oficiales indios, malayos, australianos, ingleses, latinoamericanos, un mexicano, italianos, de todo, europeos, de todos. Entonces, eh, en general era bastante más sencillo volar con ellos, excepto con los australianos, que era cansadísimo porque no les entendía nada de lo que decían. Ya ven que algunos australianos tienen un acento muy especial. Entonces eso me costaba mucho trabajo, pero fuera de eso, en general muy, muy bien. También nosotros tenemos el concepto de los árabes, así como fedayines, terroristas, atrasados, etcétera. Y pues no, es otra de las cosas que nos han hecho creer que no es real, no es cierto, ¿no? Por ejemplo, luego me han preguntado, porque me han invitado 2 veces a dar una plática sobre qué es vivir en un país musulmán de religión del Islam, ¿no? Y la pregunta que más en todo el mundo tenemos el concepto de que si es árabe es un terrorista. No, el, el, el habitante del desierto, sea del Islam o no, es agresivo, porque vivir en el desierto requiere agresión, sobrevivir en el desierto requiere mucha fuerza y requiere mucha agresión. No son nada más ellos, son también los judíos, todas los grupos de las lenguas semíticas que han vivido en esta región son del mismo carácter. No sobrevive el individuo, sobrevive el grupo. En el desierto, el grupo es el que sobrevive. Por eso tenían antes los judíos una ley muy antigua que era la ley de la hospitalidad y la ley de la venganza. Eran leyes antiguas, pero la ley de la hospitalidad sigue vigente de cierta manera. Ya no se llama así, pero es vigente. Si un habitante, una persona viene en el desierto o dos vienen caminando solos, es obligación, bueno, en ese entonces era obligación darles casa, comida, todo lo que necesiten por lo menos 3, 4 días para que sigan su camino. Si a los 2 días regresan, hay que darles otra vez esa ayuda, ¿no? Es una ley que ha permitido que esas culturas sobrevivan, pero eso requiere de cierta agresión, ya es natural. Si vamos, por ejemplo, los países islámicos de ¿cómo se llama?, de Indonesia, etcétera, no son agresivos, porque vivir en Indonesia es fácil. Todo es verde, hay agua, hay frutas, el alimento no es algo difícil de conseguir. Entonces, aunque tienen la misma religión, el carácter y el temperamento es muy diferente. Son más amigables, más dóciles en Indonesia, en todos esos países musulmanes que están fuera del desierto, ¿no? Entonces, miren, lo que les decía, cuando me preguntaban que si eran terroristas por el simple hecho de ser de religión musulmana, no. Son agresivos, son de una forma diferente, fuerte para nosotros, ¿no? Pero son igual que nosotros, personas que están trabajando para mantener a su familia, sus hijos, muchos de ellos que no son de los Emiratos o de Qatar, que tienen muchísimo dinero, sino de otros países musulmanes, tienen carencias, tienen preocupaciones por la falta de dinero, o sea, son igual que nosotros, no son terroristas ni son nada.
como siempre, algunos pequeños grupos son los que hacen todo lo que manejan, sobre todo Estados Unidos, como miren, son unos desgraciados asesinos, terroristas. Es un manejo. La verdad, la realidad no es esa. En Qatar se vive muy a gusto, muy bien. La comida es diferente, pero es buena. Mi hija adora la comida. Mi hija es vegetariana, entonces ella desde el primer día le pareció maravillosa la comida árabe, ¿no? Y tienen la cultura del Mediterráneo con sus cosas locales, ¿no? Eh, Sus costumbres también sus tradiciones también son muy buenas, diferente a lo que nosotros creemos. Miren, cuando yo empecé a estudiar teología, una de las cosas que aprendí al principio en la cultura occidental es una cultura que nació aproximadamente en el siglo XI-XII y es la unión de dos grandes intuiciones, la razón griega y la piedad judía. La piedad judía, yo decía, pero pues ¿cuál piedad? Yo no veo la piedad judía, no, pues es que no, sí hay. El pueblo judío fue el primer pueblo en la historia del mundo, por lo menos del mundo de esa zona, que, que le dio, hizo leyes para proteger a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. A los extranjeros, ¿por qué? Por lo que les digo de la cultura del desierto, ¿no? Y bueno, esa cultura occidental acabó de formar cuando en el siglo XI-XII se recupera en Europa el pensamiento aristotélico que se había perdido, era el pensamiento platónico. Entonces se recupera el pensamiento aristotélico vía Santo Tomás de Aquino. Empezó su profesor San Alberto Magno en Alemania, y Santo Tomás es el que ya mete otra vez el pensamiento aristotélico en Occidente, en Europa. Y eso es lo que da la forma a la cultura occidental. Y después de esa cultura, pues pasan muchos siglos, muchas cosas, no puedo hablar de todo eso, pero finalmente los representantes de esa supuesta cultura occidental hoy son, desde hace 150 años, Inglaterra, Francia, Alemania, y de este lado del continente, Estados Unidos como el principal, ¿no? Canadá. En esa idea, en ese pensamiento occidental que nos dieron a nosotros, España, prácticamente el siglo XVI de la vida de España, no lo eliminan. América Latina, pues esos cuates no piensan. África son menos que... Ajá. América Latina no tiene ni siquiera filosofía, son los conquistados. Y esa es la cultura occidental que nos han enseñado desde muchos años, ¿no? La realidad cuando ve uno es diferente, ¿no? No es la Europa, siempre fue, excepto hace 150 años, fue una cultura aislada, secundaria, como local. La cultura universal estaba dominada por el Islam y por China y la India. El comercio mundial todavía hace 150 años estaba en manos de China y de la India. Y el Islam puso un cerco a Europa, por España y por este lado Turquía, Estambul, todo eso. Ese cerco estaba Europa aislada. Todo lo demás era la historia mundial de veras, no la que nos enseñaron. Y así duró Europa durante muchos siglos, aislada, con una cultura secundaria, hasta que vino el descubrimiento del Atlántico, porque estaban encerrados. No podían pasar ni hacia el sur ni hacia el este. Cuando quisieron salir hacia el este con las cruzadas, la cultura del Islam, que era muy superior, la volvió a encerrar. No podían salir de ahí. Entonces, cuando España y Portugal salen de ese candado que tenía Europa por el Atlántico, las cosas cambian, ¿no? Pero la realidad, no me puedo meter mucho a todo eso, ¿no? A la historia, pero la realidad es que Europa fue hasta hace 150 años una cultura secundaria. Y ellos, ahora que ya tuvieron el dominio,
han fabricado toda esa historia que nos venden como universal, que no tiene nada que ver con la de veras, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de vivir en dos países, China y Qatar, que fueron culturas universales de veras. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro reloj, el sistema hexagesimal es árabe. ¿Mm? Y si me pongo la arquitectura, todo, un profesor una vez nos dijo, la cultura de un pueblo se ve en su capacidad de simbolizar. Y es cierto, dice, el símbolo se ve en muchas cosas, hasta en la comida. Dice, por ejemplo, vean la comida de Donald Trump, ¿no? Hamburguesas y hot dogs. Y pizzas, y ahora es una comida global, ¿no? Pero ustedes ven, por ejemplo, la cultura, la comida china, es igual que la mexicana ahora patrimonio de la humanidad, ¿no? No creo que los hot dogs y las hamburguesas lleguen a eso, en la comida inglesa tampoco. Sin embargo, han sido muy exitosos en publicitar o ¿cómo se llama? En expandir esa idea es una idea colonial de dominio de un sistema que alimenta el dinero en vez de alimentar a la gente. Y ahora China, después de que sufrió muchos golpes, está recuperando su historia, está recuperando sus símbolos, está recuperando su cultura. Y ahí ven ahorita una China que va para arriba, como el Islam no tiene la misma suerte en ese sentido, pero tienen muchísimo dinero, ¿no? No todos los países, pero Arabia, Qatar, los Emiratos son países con una riqueza increíble. Qatar, por ejemplo, es un país chiquititito que él junto con Irán manejan el segundo yacimiento más grande de gas natural en el mundo para una población en Qatar que serán 2, 3 millones de personas, no más, y tienen el segundo yacimiento de gas natural en el mundo, además de petróleo perdón, y la línea aérea Qatar Airways, igual que las líneas de Emiratos, no es una línea aérea como la conocemos nosotros. Es la tarjeta de presentación de un gobierno y de un país, pero no como Lufthansa son mucho más que eso, ¿no? Entonces, por eso son tan duros y tan estrictos con muchos de la disciplina que se debe seguir en la línea aérea, lo contrario de China, ¿no? Ahí sí yo cuando llegué a Qatar tuve problemas al principio porque de volar sin los procedimientos operacionales, allá me los exigían al 100 y así, y entonces al principio tuve problemas porque estuve 6 años y medio sin hacerlos, aunque yo los trataba de hacer para mí, no es lo mismo que hacerlos en una tripulación integrada, ¿no? Entonces fue muy difícil. Ahora, volar en Qatar, si me paso me dicen, ¿no? Se me va la onda. Volar en Qatar fue muy, muy padre porque yo estaba volando el Airbus 330 y entonces volaba a la India, rara vez volaba hasta el oriente, hasta al oriente lejano, ¿no? Volaba más a la India, una cultura también increíble, una comida maravillosa, Europa, África, y conocí bueno, yo y la familia conocimos muchos lugares muy bonitos, muy interesantes por la facilidad de estar en una línea aérea como Qatar, que es un lugar muy céntrico. Por eso, por eso tanto interés en esa zona, ¿no? Hasta hoy. Esa zona es el centro de muchas cosas. Eh, Cuando se decía en la historia antigua, que es bíblica, pero es historia, es un lugar que emana leche y miel, se referían a esa zona de Palestina precisamente, porque es el puente de conexión de Europa, África, Asia, por ahí salen hacia el lejano oriente. Es un punto de mucho interés. Y desde hace miles de años, ahí ha habido el equivalente de los hoteles, los restaurantes, el tráfico de caravanas, era el comercio a lo que daba. Esa era la tierra prometida y el lugar que emana leche y miel.
por algo está hasta desde hace miles de años se ve así, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? Muy interesante. Gracias. Bueno, nada más voy a comentar una cosa más con lo que dije de nuestra cultura occidental y las ideas que nos han metido sobre el resto del mundo, ¿no? Los chinos, si nosotros vemos un mapamundi, el mapamundi que todos conocemos, lo ponen, en el centro está Europa. Pero si ustedes van a China, a los niños en la escuela les enseñan un mapamundi donde en el centro está China. De hecho, China en mandarín se dice Zhongguo, que quiere decir el país del centro. Y mucha del pensamiento latinoamericano actual dice que cada país debería tener identidad nacional y identidad personal, porque lo que nos han vendido es una cultura de dominación de Europa nada más, en donde, como les dije, Latinoamérica son unos conquistados que no piensan. África, peor, ¿no? Y la cultura occidental, no solamente como cultura de pensamiento, o sea, me refiero a la razón griega, el pensamiento y la religión semitas, que son base de la cultura occidental, en realidad vienen de África. ¿De dónde? De Egipto. Egipto fue un país multicultural, que por su ubicación en el desierto tuvo la suerte de tener paz durante varios milenios, porque las tecnologías de los pueblos invasores pues eran muy primitivas, no podían cruzar el desierto para invadir un país como Egipto. Entonces tuvieron la suerte de pensar durante muchos años, 2000 años, y entonces son el centro de la cultura europea, el centro por ejemplo, el mito de Osiris. Es un mito mucho más importante que los mitos occidentales en algunos aspectos, que el de Adán o el de Prometeo de los griegos, ¿no? El dios, uno de los dioses antiguos era el dios Ptah, P-T-A-H, Ptah, de ahí viene Egipto. La lengua egipcia el antiguo es el copto, ese Ptah es ese. Y ese dios Ptah tiene dos ramas, el corazón y la lengua. El corazón es Horus y la lengua es Tot, ¿no? Y de esa lengua surge el griego logos, que es la lengua, la idea, palabra, conocimiento, y la palabra árabe, judía, que se llama dabar, que es la palabra. De ese concepto surge toda la religión judía y después la religión católica, bueno, cristiana, y el pensamiento griego. Los griegos, Aristóteles y Platón dicen, nuestra filosofía nació en Egipto. Y Egipto es una cultura negra. ¿Y de dónde viene todo eso? Del sur de África. Y entonces la realidad es esa. ¿Por qué el pensamiento moderno occidental bloqueó a España y el siglo XVI? Porque ese es el principio de la modernidad. El Atlántico, el descubrimiento del Atlántico le dio la vuelta a todo el comercio mundial, porque Europa, que estaba encerrada, atrapada, pudo salir por el Atlántico y cambia todo el comercio. A partir de ahí empieza a tener relevancia Europa. Pero antes de eso, Europa era un pueblo encerrado, era un continente encerrado, secundario, ¿no? Era una isla. Y después, cuando ellos poco a poco van dominando, generan y crean esa cultura, esa historia universal que nos han vendido a todo el mundo, pero que es muy diferente de una historia real. Ellos ponen Europa en el mapamundi y a la izquierda, o sea, al oeste está América, cuando el mapa que tienen los chinos y todo es al revés. Está China y América está del lado derecho, porque los chinos conocían América, tienen mapas donde no bien hecho, pero se ve América, porque no eran nada más ellos los que habían descubierto América, sino también las culturas del Océano Pacífico, Samoa,
Nueva Zelanda, los maorís, todos ellos. Los indios mapuches en Chile tienen muchas características de la cultura polinesia. Incluso nuestro Dios en el calendario azteca está sacando la lengua, que es el saludo polinesio, ¿no? Entonces, la cultura de eso era el Pacífico. El Atlántico no se conocía. El Pacífico era el centro de todo eso. Y entonces el Islam conquistaba, tenía control y desde el Atlántico hasta el Pacífico. Digo, no me puedo meter a toda la historia, ¿no? Pero es el... Cuando Europa empieza a tener, empieza a ganar importancia, lo que hacen es cortan la cultura del Atlántico, ponen América del lado izquierdo porque es para allá como la descubrieron, y entonces generan una ideología y una historia muy diferente a la que fue la historia real, ¿no? Entonces ahora se trata no de desechar una cosa y ver otra, sino de conocerla de una manera diferente, tomar lo que nos conviene o que nos gusta o que nos da identidad y no lo que nos han impuesto. Entonces ahorita el pensamiento latinoamericano, hay muchos pensadores muy importantes que están ya dando a conocer esa nueva forma de ver y de entender el mundo, y ya está en Europa fuerte. De hecho, hoy en la mañana le pregunté a Toño que por qué su hija tiene una foto en su graduación donde está el mundo de cabeza. O sea, ahora el sur está en el hemisferio norte, por así decirlo. Es porque ya se están dando cuenta y están reconociendo en muchos lugares que efectivamente la historia que nos vendieron donde el sur es nada, los importantes son los del norte nada más, no es cierta, no es verdadera, es real. Tiene muchas carencias esa forma de entender el mundo, ¿no? Y entonces el haber vivido en países como China y Qatar, sí genera una forma diferente de entender y de ver algunas cosas. Mis hijos, les digo, están felices de haber vivido en esos dos lugares, y yo creo que tu hija también, ¿no, Toño? Son muchas cosas que uno vive que a lo mejor racionalmente no se da uno cuenta que las vivió, que las entendió, ¿no? Sino que van saliendo poco a poco, se van integrando. Entonces, fue en mi caso y en la de mi familia una experiencia muy importante, muy bonita, que fue difícil, sí, también, pero las cosas difíciles siempre hay que luchar por ellas, ¿no? Y bueno, creo que si no tienen algo más, por mí es todo y podemos pasar a preguntas o... Gracias. Pues qué interesante. Todo lo que nos platicaron, nos podríamos pasar más tiempo aquí escuchándolos. Y pasamos el micrófono para quien tenga alguna pregunta. ¿Alguien alguna pregunta, por favor? Más que pregunta, es al contrario, felicitarlos a ambos y a todos los pilotos que aún hoy en día siguen expatriados. Yo de alguna manera viví esas pequeñeces que ustedes comentan, tanto en Taipei como en China y Corea también. Me tocó ver eso y platicar mucho con ellos, con estos pilotos expatriados, muchas cosas que ustedes comentaron, pues de viva voz y estando allá. Y la verdad, qué esfuerzo, que es salirse de esa zona de confort, que bueno, mis respetos para todos ustedes. Entonces, básicamente es una felicitación para todos ustedes y que dejan en alto a todos nosotros los mexicanos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, soy Alberto Mingram. De entrada, muchas felicidades a los dos por su valentía, su templanza, su fortaleza. Y máxime, tú, Pati, esposa de Fernando, que fuimos compañeros de Mexicana Aviación. Qué templanza de vivir ese cambio, esa confrontación, ese shock cultural, religioso, de todo. Siempre las adversidades, lo he mencionado muchas veces, siempre
son para algo bueno. El estarlos viviendo es lo más espantoso del mundo. Sin embargo, el resultado es positivo porque gracias, cambiando un poco la polaridad de las cosas, la diversidad que tuvimos en Mexicana, pues hubo la oportunidad de que hayan tenido esa experiencia que fue bastante fuerte. Sin embargo, el conocimiento y el aprendizaje que obtuvieron, que hoy nos puede compartir, enriquece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Toño, excelente, pues tu crecimiento profesional en esas empresas, admirable. Y Fernando, tuve la oportunidad de volar con Fernando varias veces en Mexicana, en el 727. Siempre ha sido una retórica y una oratoria excelente, su dicción es formidable, nos comparte un conocimiento muy padre y la verdad, de corazón, muchas felicidades. Una pregunta, en aquel parte del planeta, en esa parte de ciudadanos, de culturas, ¿se menciona México o conocen México? Yo pensé que se conocía más México, pero se conocen más lugares de Sudamérica. Por ejemplo, ellos les fascina Perú, Machu Picchu, Bolivia, los desiertos que hay en Bolivia. Son los países que más visitan los coreanos, ¿no? Yo pensé que venían a México, pero no vienen tanto a México, ¿no? Conocen México, desde luego. Me han hablado ahora, sigo teniendo amistades, me escriben qué está pasando en México, ¿no? Pero por las noticias. Pero si ellos van a viajar, no viajan a México, ¿no? Aunque hoy en día ya tenemos muchos coreanos viviendo en México, pero no la cantidad que hay, por ejemplo, en Perú, ¿no? Que es muchísima la historia ahí. Se me pasó ahorita, bueno, y volviendo a aquello, la religión, por ejemplo, en Corea, el 70% de los coreanos son cristianos. Uno diría, ¿no? ¿Cómo va a ser, no? De ese 70%, 2% a lo mejor son católicos, ¿no? Y budistas, 30%. Yo pensaría que todos eran budistas, pero no, son cristianos y la mayoría de las iglesias más grandes de todos lados son las iglesias cristianas. Eh, Ahorita les paso el micrófono para más preguntas, pero que no quiero dejar la oportunidad de agradecer a Fernando por la clase que nos dio. Yo le pedí de favor que viniera porque yo conozco su manera de hablar, de compartir todo su conocimiento, siempre con muchas ganas. Y muchas gracias a todos por venir. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor. Muchas gracias al Club de Pilotos también por organizar y dejarnos estar aquí. Gracias a todos. Permítanme. Ver. Muchos somos los pilotos que nos fuimos a volar fuera de México después del tremendo y fraudulento quebranto de Mexicana de Aviación. Nos vimos en esa necesidad de irnos, otros decidieron quedarse. Sin embargo, estamos hablando que este año vamos a cumplir 16 años del paro de Mexicana, estamos a unos cuantos meses, 16 años. Y lo más yo creo que lo único o de las pocas cosas reconfortantes de estos 16 años es que nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar, pues aquí, en México, en ASPA, en una conferencia del Club de Pilotos, porque, ¿quién lo dijera, no? Que nuestros destinos iban a ser tan diversos, tan diferentes, en lugares tan lejanos, con tantas costumbres completamente opuestas a la nuestra. Y al final de cuentas, de todo este recorrido que hemos hecho, al final de cuentas otra vez estamos aquí.
a mí me da enorme gusto que podamos volvernos a ver, porque pues yo volé con muchas veces con ustedes, con Diego, con Alberto, con Toño, con Fer. Muchísimas veces volamos, fuimos compañeros de trabajo, muchas horas de vuelo, y el destino nos llevó por otros lados y ahora estamos otra vez aquí reunidos con la posibilidad de volver a convivir en muchos aspectos. Eso para mí es increíble. ¿Quién lo pudiera haber predicho en aquellos años, cuando el quebranto de Mexicana, que todo el mundo salimos pues, para donde pues, se pudo, o donde quisimos, o en fin? Y ahora estamos de nuevo conviviendo, aunque sea en poco tiempo, pero al final de cuentas volvernos a ver es un gran honor y es un gran placer. Gracias. Pues muchas gracias a todos y le paso el micrófono al capitán Vargas. Gracias. Sí, y ya para cerrar, un último mensaje y los anuncios parroquiales. Para los jóvenes que nos están escuchando, los pilotos expatriados no nada más son los pilotos de las aerolíneas. Yo recuerdo cuando volé en Taesa, había compañeros que salieron de la escuela, hicieron unas cuantas horas de vuelo y su sueño era volar fuera de México. Su sueño era volar en el extranjero y muchos lo consiguieron. No nada más es un tema de que se van expatriados por necesidad. Hay quienes se van expatriados por gusto, por su curiosidad, por su inquietud de conocer el mundo. Así que para los jóvenes, irse a volar al extranjero es una alternativa más. Y ya para finalizar, quiero hacer el anuncio hay un libro que escribió la esposa de un piloto que también estuvo expatriado en China y en Abu Dhabi. Es el capitán Jorge Flores Tom. Su esposa se llama Yolanda Corazón y tiene un libro que pueden encontrar en Amazon que se llama La hormiga y sus disertaciones. Este libro habla precisamente de el punto de vista de una mujer, esposa de un piloto que tiene que irse a trabajar fuera. Muy, muy bueno el libro, bastante recomendable. Lo pueden encontrar en Amazon. Y si gustan también aquí en el Club de Pilotos, podemos gestionar al que le interese un libro físico, lo podemos gestionar para que lo puedan adquirir aquí en el Club de Pilotos. Y ya para finalizar, quiero hacer algún par de anuncios. En el Club de Pilotos tenemos mercadotecnia para quien quiera comprar artículos de aviación. Tenemos bitácoras, tenemos vasos, copas, termos, alas y plumas, sacacorchos, lo que necesiten, todo con el logotipo del Club de Pilotos. Y ya para finalizar, quiero también mencionar que el avión presidencial ya regresó de Tayikistán. Aquí lo tenemos, es el Tango Papa 01, se está rifando, el boleto cuesta 100 pesos y lo pueden conseguir aquí con nosotros o pueden ir a la cafetería, la biblioteca del Piloto Café, si lo googlean ahí lo encuentran, ahí vendemos los boletos. Por cierto, la cafetería, la biblioteca del Piloto Café es mi cafetería. Me va a dar mucho gusto recibirlos por ahí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a nuestros invitados. Gracias al personal, Miguel, a Mari que nos ayudaron. La rifa es el 20 de marzo con las últimas cifras de la Lotería Nacional. Así que aquí lo tienen. La cafetería está ubicada en Plutarco Elías Calles 1050, Colonia Reforma Iztaccíhuatl al norte. En la delegación Iztacalco. Ahí los esperamos. El que guste puede llevarse este avión. Este sí se lo llevan, que no lo tiene ni Obama. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a los que vinieron y nos vemos en la próxima.
Dale, sí. Sí, por favor, vamos a repartir una encuesta, por favor, los que están en la plataforma, si se las vamos a hacer llegar electrónica, y los que están aquí presentes, por favor, también que nos ayuden a retroalimentarnos de estas conferencias que estamos dando y la retroalimentación también para nuestros invitados. Muchas gracias. Gracias a todos. Antes de que se vayan, si me permiten su atención, quiero entregarles, a ver si me escuchan, Mari, por favor. Sí. Pedro, déjame, Pedro, perdón, un momento. Voy a hacerle entrega de su constancia de que participaron a nuestros conferencistas. La constancia dice así: el Club de Pilotos Aviadores Profesionales de México otorga la presente constancia al capitán Antonio Dagnino Remis por su destacada participación como ponente en la conferencia titulada Pilotos Expatriados, que se impartió el 26 de febrero de 2026. El lema: buscando nuevos horizontes en la unión y bienestar de los pilotos aviadores de México y sus familias, es el lema del club. Firman esta constancia el capitán Carlos Sánchez Álvarez, el presidente del club, y un servidor, Antonio Vargas Echegoyen, como vocal. Capitán Dagnino,
Muchas gracias. En el mismo texto, igual para el capitán Fernando de León Arteaga. Capitán, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.